Nuevamente, gracias al Señor porque nos permite estar aquí en el templo, gozándonos, ¿verdad?, con su palabra, con los cantos. Y bueno, hermanos, vamos a empezar la clase de la Escuela de Formación Cristiana. Vamos a procurar irnos más o menos rápido, pero a la vez entendible, ¿verdad?, que ya es un poquito tarde. Entonces, bueno, vamos a ponernos en oración, vamos a encomendar esta clase primeramente al Señor para que Él nos acompañe, que su Espíritu nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, en esta tarde, Señor, porque tu amor, Señor, tu misericordia es infinita, Señor, más para con tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos, Señor, aún en estos momentos, Padre, en este día, Señor, que es tu día, cantando himnos, Señor, orando, leyendo tu palabra, Padre, escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por tan grande privilegio, Señor, que podemos tener nosotros. Señor, en esta hora, Padre, y allá también mis hermanos, Señor, en casa, te pedimos, Señor, que tú nos pongas, Señor, el querer como el hacer, Padre, de seguir escuchando unos minutos más, Padre Santo, tu palabra, para poder meditar, Señor. Te pedimos que tú nos des inteligencia, nos des sabiduría de lo alto, Padre, para poder discernir todas estas cosas, Señor, en esta lección en especial que hoy veremos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Esperamos que te agrade, Señor, esta clase, Señor, que sean a través de tu Espíritu, Padre Santo, tus palabras, Señor, no las mías. Perdona esta lengua torpe, Señor, pero tú, Padre, en mi debilidad, Padre Santo, tú glorifícate, Padre Santo. Gracias, Padre, encomendamos esta clase en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la clase de hoy es la lección número 6, de acuerdo al libro que llevamos del fanal de adultos, que es En busca de la santidad, como tema general. Entonces, la clase se llama Santidad, compromiso de los hijos con Dios y los padres. Ese es el nombre de la clase, la lección número 6. Y vamos a hacer rápidamente la lectura bíblica que está en Efesios. Si ustedes lo pueden buscar también, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Ustedes lo pueden seguir mientras yo le doy lectura. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y nuestro versículo bíblico o texto clave es el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bien, hermanos, al meditar y darme cuenta de la lección que a mí me tocaba, pues resulta ser que esta lección precisamente me había tocado el noviembre pasado, inclusive el mismo versículo, bueno, en Colosenses, no sé si algunos de ustedes recordarán, allá en Colosenses 3:20, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera considerar también en parte como una segunda parte de aquella clase, ¿verdad?, con respecto a la clase que me tocó en ese tiempo, el veintitantos de noviembre del año pasado, porque inclusive el título era de todo lo que hagan padres e hijos, ¿verdad?, pero de acuerdo al ejercicio, en el ejercicio del sacerdocio universal del creyente. Ahora con perspectiva de la santidad como marca el libro. Bueno, decía que en esa clase habíamos estudiado precisamente también el texto de Colosenses 3, capítulo 3, versículos 20, que pues es el paralelo al texto de Efesios, ¿verdad?, que nos marca aquí la lectura bíblica, así como el texto clave de la lección. Ahora bien, hermanos, en esta clase,
como ya había repetido, es el mismo tema en general, ¿verdad? De la obediencia y honra que debemos dar a Dios y a nuestros padres, a los hijos. Pero en esta lección nos marca un énfasis sobre el consejo de cuidar a nuestros padres. Yo no sé si tuvieron por ahí la precaución de leerlo. Nos marca un énfasis sobre el consejo de cuidar a nuestros padres a partir de la obediencia y honra a Dios y padres, ¿verdad? Pero, y con esto no quiero decir que no sea importante el mandamiento de Dios, ¿verdad?, que da a los hijos para con los padres, y lo que esto implica, ¿verdad?, algún otro consejo, pero yo quiero darle en esta ocasión el mayor énfasis, hermanos, a partir de lo que realmente es el motivo de toda obediencia y honra a Dios, lo cual es la santidad, que es de lo que estamos hablando. La santidad en nuestras vidas, que nos va a llevar a esa obediencia, nos va a llevar a esa honra que Dios nos manda para con Él. Y en ese caso, ¿verdad?, en este caso para con nuestros padres también, ¿verdad?, o cualquier otra cosa que hagamos. Entonces, bueno, hermanos, ahí van a estar pasando unas diapositivas, creo que sí se ven, obviamente en la transmisión también, para que vayan de alguna manera leyendo y escuchando y quizás les pueda servir de reafirmación, ¿verdad? O anotando inclusive. Entonces, hermanos, lo que voy a hacer es retomar un poco de la clase pasada, ¿verdad? O sea, de la que a mí me tocó, y para ir dando el énfasis poco a poco de la santidad en esta clase. Entonces, hermanos, bueno, aquí hay algunos jóvenes, había algunos, ya se retiraron, pero están arriba, bueno, ya después, con tiempo pueden buscar el video para repasar la clase, ¿verdad? Entonces, retomando un poco, hermanos, comentábamos y empezábamos la meditación que si estamos conscientes de nuestra realidad en este mundo, es decir, una realidad donde la sociedad en la que vivimos, pues día tras día se ve en todas partes una decadencia moral y espiritual, ¿verdad? Eso lo vemos en nuestros centros de trabajo, lo vemos en las escuelas, en nuestras escuelas de los hijos, con nuestras amistades, ¿verdad? E incluso también dentro de nuestras familias, nuestro círculo cercano familiar, ahí lo vemos. Y es que, hermanos, uno de los ataques, ¿verdad?, principales y más feroces de Satanás se dirige precisamente a la familia. Eso lo sabemos y lo vemos día a diario, es decir, a los integrantes que son los padres e hijos. En esa clase también, y quiero rescatar el texto, para empezar, el Salmo capítulo 11, versículo 3, dice el salmista: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, decía el salmista. Entonces, amados hermanos, jóvenes, ¿verdad?, estos fundamentos del cual habla el salmista, estas bases, ¿verdad?, y el orden que debemos de seguir, de aprender y vivir, Dios nos lo da en su santa palabra. Y es que solamente de esa forma, hermanos, Dios será nuestro fundamento, ¿verdad?, va a ser nuestra base, en el cual traerá orden a nuestra vida y a nuestra vida familiar también con esos fundamentos, con la palabra del Señor. Así que, hermanos, Dios, a través del apóstol Pablo, va a exhortar, ¿verdad?, y nos va a dar instrucción especialmente a los hijos en estos versículos que acabamos de leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, amados hermanos, son mandamientos, ¿verdad? Podemos ver que son mandamientos expresos por parte de Dios. Es decir, estos
nos van a demandar una obediencia a Dios primeramente, ¿verdad? Es lo que podemos ver aquí. Y es que una de las primeras razones por las cuales le obedecemos es porque nos ha hecho salvos en y por Cristo Jesús. Por eso le obedecemos. Obedecemos sus mandamientos en amor a Él, ¿verdad? Y para permanecer en su amor. Porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Dice Jesucristo mismo, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice el Señor, ¿verdad? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, como vemos, amados hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, pues es un mandamiento expresado por Dios mismo, lo estamos viendo. Y el fundamento, ¿verdad? Y la base de la cual estamos hablando, que Pablo usa para estos textos, está basado, está fundamentado precisamente en el mandamiento que Dios expresa en el Éxodo capítulo 20, versículo 12, que todos lo conocemos, que dice específicamente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí se basa el apóstol Pablo, es su fundamento. Entonces, hermanos, recordemos, obviamente que es el quinto mandamiento dentro de los 10 mandamientos que el Señor nos da. Así que, amados hermanos, vamos a tratar de desglosar rápidamente lo que este mandamiento establece. Nos va a establecer 4 cosas muy rápido. Veíamos en la clase pasada que este mandamiento va a establecer, 1, la obediencia a los padres, ¿verdad? Y decíamos que esta obediencia es amplia, ¿verdad? Que el texto nos dice que debemos de obedecer a nuestros padres en todo, ¿verdad? Es decir, en todas las cosas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Esa es una primera cosa que va a establecer el mandamiento, la obediencia a los padres. Una segunda cosa es que debe de ser una obediencia continua, ¿verdad? Es decir, no va a ser ocasional, que siempre estemos obedeciendo las instrucciones, ¿verdad? Los consejos, la disciplina, las reglas que nuestros padres tengan en casa, las cuales deben de estar basadas y fundamentadas también, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene y ha de prevalecer sobre todo, sobre todas las cosas en casa, ¿verdad? O en otras palabras, si los papás actúan conforme a la voluntad y agrado de Dios, pues entonces los hijos deben de obedecer con mayor razón a este mandamiento. Por supuesto, hay un pero, y es la excepción, ¿verdad? Claro está, que si tus papás no actúan, o nosotros como papás no actúan conforme a la voluntad y agrado de Dios, solo y solamente entonces, y subrayado totalmente, con marcatextos y todo, solo y solamente entonces, no deberán obedecer los hijos a los padres. Nada más, en esa excepción. Es decir, un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? Para los niños jóvenes, adultos, si tu papá te dice no mientas, ¿verdad? Pues no va a mentir. Entonces el niño puede hasta aprovechar para confrontar a su papá, ¿verdad? Con la palabra de Dios y decirle, papá, mamá, pues el Señor no le gusta que mintamos, no le gusta que robemos, no puedo obedecer, ¿verdad? Porque yo también voy a ir en contra del Señor, así de fácil, ¿no? Entonces solamente en esa excepción, pero hay que obedecer a nuestros padres, que esté las reglas, el consejo basado en la palabra del Señor. Porque si está así, entonces haríamos caso a Proverbios 6:20, que dice, querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre
y con las enseñanzas de tu madre. Se entiende que las enseñanzas deben estar basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de tu papá, de tu padre, pues, las ordenanzas están basadas en la palabra de Dios. Una tercera cosa que este mandamiento de Dios va a establecer es la autoridad de los padres también, ¿verdad? Dios mismo los ha puesto y les ha dado su autoridad sobre los hijos. Así que si tú estás obedeciendo, hijos, honrando a tus padres, estarás obedeciendo y honrando también a Dios mismo. De lo contrario, pues hijo, vas a traer enojo, vas a traer amargura, vas a traer tristeza sobre tus padres. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 25, cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. Fuerte este versículo también. Y por supuesto, el hijo va a estar pecando contra los padres y va a estar pecando contra Dios. Va a estar deshonrando a sus padres y va a estar deshonrando a Dios mismo. Un último y cuarto punto que va a establecer este mandamiento es el de por qué obedecer y honrar a nuestros padres. Si más de algunos nos los hemos preguntado o algún niño se pregunta, bueno, pues sencillamente porque esto agrada al Señor. El mismo versículo nos da tajantemente la respuesta, porque esto agrada al Señor, porque esto es justo, ¿verdad? Porque esto es correcto delante de Dios, porque va a traer sobre tu vida bendiciones, porque amas a tu Padre Celestial, porque es un mandamiento de Dios. Entonces, niños, jóvenes, adultos también, ¿verdad? Que somos hijos todavía, debemos de obedecer a nuestros padres, porque Dios mismo pues los ha puesto y les ha dado su autoridad sobre los hijos, ¿verdad? Así que si tú obedeces y honras a tus padres, estarás obedeciendo y honrando a Dios mismo. El Señor siempre, hermanos, el Señor siempre a sus hijos nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a alentar a la obediencia siempre. Proverbios capítulo 3 del versículo 1 al 3 dice, hijo mío, ya podemos poner entre paréntesis, niño, joven, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Estos son 4 puntos que el mandamiento establece. Entonces, hasta este punto, hermanos, no sé si hay algún comentario, algún pensamiento, alguna idea, sino para continuar. Bien, hermanos, en la anterior clase también dimos algunos consejos prácticos, no sé si lo recuerdan, que nos ayudarían, bueno, o tenían el propósito, ¿verdad?, de ayudar como una guía para obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Por supuesto, hay más consejos, ¿verdad?, que los que podemos mencionar aquí, o el que la misma lección nos marca, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y en resumen, esos consejos eran, y los vuelvo a poner, los vuelvo a mencionar, era que 1, los hijos deben honrar a sus padres teniéndoles un aprecio respetuoso. Otro consejo era, hijos, honren y reverencien a sus padres con temor y amor. Un tercer consejo era, hijos, honren a sus padres tanto con palabras como con acciones también. Cuarto consejo, hijos, tengan una conducta sumisa delante de sus padres, es decir, humildes, como un siervo humilde, mencionaba. Un quinto consejo, hijos, honren a sus padres siendo obedientes en todo.
Y el sexto, hijos, satisfagan las necesidades de sus padres en amor. Que es el mismo consejo, ¿verdad?, en el cual está basada la totalidad de la clase de este libro, si ustedes se fijan por ahí o más adelante. Entonces, hermanos, el consejo práctico es de cuidar a nuestros padres, mayormente en la vejez, es lo que nos enseña la lección, pero que en realidad, hermanos, esta acción de cuidar a nuestros padres, pues puede empezar también a tomar acción desde nuestra niñez, ¿verdad? Por supuesto, en nuestra adolescencia y pues sobre todo en nuestra juventud, ¿verdad? Cuando aún nuestros padres aún todavía son jóvenes, inclusive. Entonces, no necesariamente a que estén ya grandes, ¿verdad?, nuestros papás, ya grandes de edad, pero por supuesto toma una mayor importancia, toma una mayor relevancia, ¿verdad?, el cuidar a nuestros padres cuando ellos son ya grandes de edad, ¿verdad?, y no pueden valerse por sí mismos. Amado hermano, niño, joven, adulto, da gracias a Dios. Da gracias a Dios por tus papás si aún todavía los tienes. Y si no los tienes, da gracias al Señor, porque estoy seguro que habrá sido de mucha bendición para tu vida, ¿verdad? Da gracias por tus padres, por tu mamá, por tu papá, porque es una gran bendición que Él te ha dado, porque tus papás te han engendrado y cuidan o te cuidaron, ¿verdad?, desde ti, desde tu niñez hasta tu madurez. Y hay unos que todavía lo siguen haciendo. Dios en su gracia, hermanos, ha concedido a tus papás, ¿verdad?, el traerte a la vida, y que con amor han cuidado de ti en la salud, han cuidado de nosotros en la enfermedad, obviamente, ¿verdad? Son los que te enseñaron a caminar, los que te enseñaron a hablar con tanta paciencia, ¿verdad? Y a veces con desatino, porque luego no somos perfectos como papás, pero están ahí con paciencia, y en la paciencia del Señor. Te han alimentado, por supuesto, te han dado ropa, han procurado darte una educación, ¿verdad?, para que tengas más oportunidad cuando sea la hora de mantenerte por ti mismo, cuando ya seas un adulto. Entonces, hermanos, pues más que un simple deber, porque la verdad es que si dejamos esto tan solo como un deber, nada más, pues luego se va a convertir en una carga, como conocemos, ¿verdad? Y conocemos a mucha gente que es una carga para ellos en todo sentido cuidar de sus padres. Entonces, hermanos, más que un simple deber, debemos de pensar que es un privilegio, es una bendición obedecer y cuidar de nuestros padres, ¿verdad? Y más cuando están grandes de edad. Nosotros los hijos, hermanos, somos instrumentos también para bendecir y cuidar de nuestros padres. Por eso Dios mismo nos da este mandamiento, el de Efesios, el de Colosenses. ¿Por qué? Otra vez, porque esto agrada al Señor, porque esto es justo delante del Señor, porque esto es correcto a los ojos de Dios, porque traerá sobre tu vida bendiciones, porque amas a tu Padre Celestial, tu Hijo, porque es un mandamiento del Señor. Entonces, amados hermanos, amado niño, joven que están aquí, que nos puedan estar viendo, es aquí donde quiero hacer ahora sí todo el énfasis de esta lección, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, por favor, no malinterpreten, ¿verdad? Sino al no haber quizás ahondado un poco más acerca de este consejo en específico de cuidar a los padres. Por supuesto, hay mucho más que decir acerca de eso, ¿no? Que este consejo deriva del mandamiento de Dios, ¿verdad?, de honrar y obedecer a nuestros padres. Pero los quiero llevar más bien a preguntarnos lo siguiente:
¿cómo es que puedo obedecer este mandamiento que Dios nos da? Hazte la pregunta. ¿Cómo puedo obedecer a mis papás en todo? ¿Verdad? Si a veces o casi siempre, pues nos pesa obedecerlos como hijos, ¿verdad? Cuidarlos, pues ni se diga, y porque la mayoría de las veces quiero hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Últimamente. Entonces, ¿cómo puedo seguir y llevar a cabo estos mandamientos o cualquier otro consejo? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que realmente me va a llevar a obedecer este consejo o cualquier otro? Bueno, si estamos, hermanos, hablando de que es un mandamiento de Dios, joven, si estamos hablando que es un mandamiento de Dios, que Dios mismo nos da, y eso, como vimos, implica una obediencia, ¿sí? Primeramente, obediencia a Dios y luego a nuestros padres, ¿verdad? Según leímos el texto de Efesios. Eso nos va a llevar a deducir, hermanos, que debemos de cumplir una voluntad, ¿cierto o no? Es decir, nos va a llevar a cumplir un deseo explícito. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, debemos obedecer, debemos de cumplir, de seguir la voluntad de Dios y que por cierto esa voluntad es una voluntad soberana, es una voluntad sabia, inescrutable, que gobierna en el cielo y que debe de cumplirse aquí en la tierra. No es una voluntad, opresora, ¿verdad? Sino que es una voluntad liberadora, es una voluntad generosa para con nosotros. Es una buena voluntad, ¿verdad? Que trae bendición a nuestras vidas. Entonces, hermanos, debo de obedecer, debo de cumplir la palabra de Dios, pero aún todavía, ¿cómo es que puedo cumplir la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios, verdad? La cual me va a ayudar a obedecer a Dios y a obedecer a mis padres y obedecer cualquier otro mandamiento o consejo. La respuesta es la santificación. Más bien es la santidad en ti. ¿Sí? Ese es el énfasis, creo yo, real de la lección. La santidad en nuestras vidas, la santificación de nuestras vidas, porque las Santas Escrituras nos va a dar respuesta directa a través del apóstol Pablo a las preguntas que estamos haciendo. Y eso, si ustedes lo pueden buscar ahí, o creo que está ahí en la diapositiva, lo hallamos respuesta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, el primer enunciado hasta el punto y coma, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Sí, dice ahí, santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ni más ni menos, subrayado, y Dios directamente ese es el deseo y la voluntad del Señor, nuestra santificación. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la santificación? Rápidamente, y también para los jóvenes, palabras más acomodadas, sin definición tan compleja. La santificación es aquel proceso, o es el proceso que comienza con la conversión del pecador, por medio del cual, dice, el Espíritu de Dios nos va haciendo más como Cristo, ¿verdad? Y más libres de la influencia del pecado. Entonces, la santificación también es un proceso que va a continuar durante toda nuestra vida, ¿verdad? Y será completa con nuestra glorificación cuando Cristo venga por su iglesia. Hasta ese entonces vamos a ser santificados por completo. Entonces,
Esto, hermanos, amados hermanos, tiene que ver con la relación diaria también, ¿verdad?, que tenemos con el Señor, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque eso implica que estamos diariamente, se supone, y creo que así lo deberíamos de hacer, eso implica que estemos diariamente cultivando nuestra relación con el Señor. La santidad ante y en el Señor, hermanos, lo es todo. La santidad en nuestra relación con el Señor lo es todo. Porque tu santificación diaria, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, como vimos, va a ir formando esa cercanía con Dios, ¿verdad? Va a ir formando a Cristo en tu vida. Es decir, día tras día vas a ir entonces conociendo y haciendo su palabra. No hay otra forma. Es decir, vas a ir haciendo lo que es justo delante de Él. Vas a ir haciendo lo que es correcto delante de Él. Vas a hacer lo que le agrada a Él. Hasta aquí algún comentario, hermanos, algún pensamiento, alguna idea. ¿Todo bien? Entonces, hermanos, para ir ya entrando casi al final de la clase, desmenuzando un poquito el texto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a conocer 3 cosas, ¿verdad?, acerca de esa voluntad que es nuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto, hermanos, nos va a llevar a conocer el propósito de Dios. La voluntad, la cual es nuestra santificación de Dios, para nuestra santificación nos va a llevar el conocer el propósito de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos, ¿verdad?, de que la voluntad de Dios en nuestra santificación, nos referimos siempre, ¿verdad?, en cuanto a la voluntad, siempre a todas aquellas cosas que Dios en su sabiduría, en su omnisciencia lleva a cabo, ¿verdad?, a decir de sus propósitos eternos. Entonces, cuando decimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, quiere decir que el propósito sabio y eterno de Dios es hacernos santos, día tras día, a través de la obra y ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por supuesto también todavía el Señor en su gracia nos da algunos medios de gracia, ¿verdad?, que Él mismo va a proporcionarnos, ¿verdad?, para que también nosotros de alguna manera contribuyamos, ¿verdad?, a nuestra propia santificación también. Entonces, hermanos, el propósito de Dios dentro de su voluntad al santificarnos, pues obviamente no es porque Dios quiera que seamos el máximo ejemplo, ¿verdad?, de santificación para otros, ¿verdad?, o porque haya algo muy especial en cada uno de nosotros, ¿verdad? No, para nada, hermanos, esto no es así. El propósito eterno de Dios de obrar y hacernos cada día más santos, amados hermanos, es porque nos está haciendo cada día más como Cristo. Ese es el propósito del Señor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, y esto lo conocemos. Dice, también los predestinó, es decir, aquellos que somos escogidos desde la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, ese fue el propósito de nuestra redención. Ahí lo podemos ver claro. Esa es la meta de nuestra salvación. ¿Cuál? Otra vez, hacernos como Cristo. Hacernos más santos, ¿verdad? Y Dios, de hecho, lo está llevando a cabo en este preciso momento. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que esa obra que es de Él, ¿verdad?, es por completo de Él. La obra es por completo de Él, esa obra. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique, dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Un segundo punto que nos va a mostrar la voluntad de Dios en nuestra santificación es conocer lo que Dios espera de nosotros. Ya vimos el propósito de Dios. Ahora rápidamente lo que Dios espera de nosotros. Cuando hablamos, hermanos, de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, nos muestra que el Señor, lo que el Señor va a esperar de nosotros. 1 Tesalonicenses 4, de los versículos 4 al 7, que es el que estamos aquí, y lo voy a leer completo y hacer un poco más énfasis en el último versículo, pero dice el texto completo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Este último texto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué nos ha llamado, hermanos, ahí mismo lo dice, sino a santificación, otra vez. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el último versículo, el Señor Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermanos, el Señor a través del apóstol Pablo nos hace un llamado a la santidad en nuestras vidas, en pocas palabras, ¿verdad? Dios quiere que seamos santos. El propósito de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el Señor espera a que nosotros nos parezcamos a Cristo día tras día. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, que va a poner en nosotros, el que decimos siempre, el querer ser santos. Va a poner en nosotros el hacer su voluntad de ser santos. ¿Cómo? ¿Cómo hago todo esto también, verdad? Pues obedeciendo su palabra, caminando en santidad, ejercitándonos en la piedad, de seguir la santidad, hacer morir nuestro pecado, ¿verdad? En todo lo terrenal. Ocuparnos, dice Pablo, ¿verdad?, de nuestra propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y el último dice, por su buena voluntad. Entonces, es decir, hermanos, Pablo nos dice, a ver, hermanos, esfuércense por demostrar los resultados, por demostrar la evidencia de su salvación, ¿verdad? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, porque el que produce el querer como el hacer, porque Él espera, ¿verdad?, eso de nosotros, por su buena voluntad, como acabamos de leer. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, fíjense en Mateo 12:50, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, dice el Señor.
Y el apóstol Juan en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, amado joven, amado hermano, la voluntad de Dios es algo que Él espera que tú hagas. Él espera que lleves a cabo su voluntad de acuerdo a lo revelado en su palabra. Él te muestra o nos va a mostrar su voluntad y espera que andes en ella, ¿verdad? Espera que andes en santidad. Porque si conoces su voluntad, entonces, ahora sí, deberás moverte a la obediencia. Una tercera punto es conocer lo que agrada a Dios. Ya vimos el propósito de Dios, conocer lo que Dios espera de nosotros, y ahora es conocer lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Bueno, cuando hablamos entonces de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no se nos olvide eso, es que no solo nos expresa el propósito de Dios, ¿verdad? Y cómo lo lleva a cabo en nosotros, ¿verdad? No tan solo expresa lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Sino que expresa también lo que le deleita a Él, lo que le agrada. Y lo que a Dios le agrada, en pocas palabras, es ver que sus hijos crezcamos en santidad. Alejados del pecado, así como el Señor es santo, alejado del pecado, que día tras día te ejercites en la santificación, día tras día nos ejercitemos en la santificación desde niños, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes, adultos. Esa es la voluntad del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, dice, por lo demás, hermanos, Pablo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El salmista también dice, se complace Jehová en los que le temen. Y eso sugiere en los que le temen, en los que obedecen, en los que andan en santidad, en los que día tras día se esfuerzan, ¿verdad?, en la santificación. Entonces, hermanos, amado joven, a Dios le agrada la santidad, a Dios le agrada la rectitud, a Dios le agrada la obediencia, ¿verdad? La obediencia de nosotros, sus hijos, pequeños, grandes. Y entonces el obedecer la voluntad de Dios para nuestra santificación va a producir la aprobación y el agrado de Dios, ¿cierto o no? Entonces, hermanos, hagamos estas cosas que le agradan al Señor, crezcamos, ¿verdad?, y caminemos en santidad, y el Señor se va a deleitar inclusive en nuestras vidas. Bien, hermanos, ya para ir concluyendo, no sé si tengan algún comentario, algún pensamiento acerca de esto. Sí, hermana. El impacto que tuvo mi abuela paterna en mí cuando yo era una niña adolescente. Ella me involucró en el cuidado de mi abuelo en sus últimos días de enfermedad. Entonces, para mí fue algo bien importante porque creó en mí, pues, además de la ternura del abuelito, la empatía con mi abuela y a una tan corta edad la responsabilidad que era, porque a mi abuelo tenían que hacerle diálisis. Y si conocen el proceso, pues hay que tener extremada limpieza porque se hacía en casa, ¿verdad? Entonces, algo que sí yo les quisiera decir a mis hermanos que tal vez son abuelos,
que involucren a sus nietos en el cuidado para quienes todavía tienen a sus padres, ¿verdad? Y a mis hermanos que tienen hijos pequeños como nosotros, que los involucremos, que les enseñemos el cuidado y la obediencia hasta nuestros padres, porque hay veces en que nosotros como adultos a veces tenemos sí desacuerdos con nuestros papás y creemos que lo que nos están diciendo no es justo. Y nosotros no debemos, aunque somos adultos y ya somos independientes y somos harina de otro costal, como dice mi mamá, debemos mantener ante ellos una actitud, pues, de sumisión, ¿verdad? Y de obediencia para que ellos también lo aprendan, que como yo lo hago con mis padres, ellos deben hacerlo también con nosotros, ¿verdad? Y pues, más que nada, viendo que eso es lo que espera Dios de nosotros, ¿verdad? Conocer, que nos quede bien claro lo que espera de nosotros y pues ahora también conociendo que también le agrada, ¿verdad? Entonces, pues más que nada quería compartirles esa experiencia. Amén, hermano. Gracias, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, hermanos, entonces, pues ya a manera de conclusión, y justamente ya para poder terminar, podemos concluir, hermanos, de la siguiente forma, a manera de repaso rápido. Como conclusión, vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y que esa santificación vimos que es obra de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va haciendo a la imagen de Cristo día tras día y que nos ayuda, a liberarnos de la influencia del pecado. Vimos también cómo la voluntad de Dios es nuestra santificación, nos va a llevar a conocer el propósito de Dios, lo que comentábamos, ¿verdad? El propósito de Dios, de su voluntad en nuestra santificación. Y decíamos que el propósito de Dios es el propósito eterno de Dios, el de obrar y hacernos cada día más santos, porque nos está haciendo cada día más como Cristo. Un segundo punto era que nos va a llevar a conocer lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? De nuestra santificación es que Dios nos ha llamado a santidad, ¿verdad? Y espera de nosotros, por consiguiente, una obediencia a su palabra. Espera de nosotros hacer su voluntad, ¿verdad? Y que andemos en santidad. Eso es lo que espera el Señor. Y un tercer punto es conocer lo que Dios le agrada en nuestra santificación. Entonces, a lo que al Señor le agrada es vernos a nosotros, sus hijos, crecer en santidad día tras día, ¿verdad? Crecer en rectitud, crecer en obediencia, día tras día. Entonces, amado hermano, amado joven, niño, que nos escuchan, que nos ven, pues para poder obedecer cualquier mandamiento, el que sea, para poder obedecer cualquier consejo, ¿verdad? Necesitas santidad en tu vida. Eso es lo que necesitamos, primeramente, santidad. Para que podamos exclamar santidad a Jehová. Porque ahora sí, y si lo habíamos olvidado, volver a recordar, ya comprendemos la voluntad y el propósito de Dios para la santificación en nuestra vida diaria. Y vamos a querer obedecer y hacer la voluntad de Dios por amor a su nombre. ¿Sí? De tal forma, hermanos, fíjense, ahora sí, de tal forma que eso te va a llevar a obedecer, te va a llevar a tener el más profundo cuidado de tus padres. ¿Por qué? Porque vas a manifestar el amor de Cristo en el cuidado de tus papás.
Y va a ser una gran bendición y no una carga, como mencionábamos al principio. Entonces así podrás obedecer, ¿verdad? Así podremos obedecer y honrar a nuestros padres porque honras, porque obedeces y amas a un Dios que es 3 veces santo. ¿Sí? Y en su infinito amor, ¿verdad? Te ha escogido a cada uno de nosotros. Nos ha escogido en su santa voluntad para hacernos a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo, ¿verdad? Por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por su palabra, ¿verdad? Y Espíritu, fíjense que ahora mora en cada uno de nosotros, para que seamos, cada uno de nosotros, perfeccionados en la santidad. Perfeccionados también en el temor de Dios. ¿Sí? Y si todavía estamos renuentes por alguna razón, voy a terminar y cerrar nada más con 2 versículos. Levítico 11, capítulo 11, versículo 44. Dice: yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes, me incluyo, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice el Señor: yo habito en las alturas, en santidad. No sé si alcanzan a comprender, o alcanzamos a comprender esa parte. Yo habito en las alturas, en santidad. Pero dice el Señor: pero su misericordia manifestada, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, a los quebrantados de corazón. Entonces, amados hermanos, hagamos la voluntad del Señor. Estemos día tras día rogándole al Señor que nos ayude a través de su Espíritu a santificarnos, a cumplir el propósito. Bueno, no es que le ayudemos, sino que hallemos agrado delante del Señor, ¿verdad? De esa forma, cumpliendo el propósito del Señor en nuestras vidas, en la santidad, ¿verdad? Hagamos lo que Él espera, nuestra santidad. Agrademos al Señor en nuestra santidad, porque Él es 3 veces santo. Entonces, hermanos, ¿algún comentario final? ¿Alguna idea? Bien, hermanos, entonces vamos si no hay nada más, vamos a agradecer al Señor, vamos a orar por su palabra, por esta clase. Espero que no haya sido tan tediosa y pues encomendémonos con nuestro Señor. Padre bendito, gracias, Señor, porque, Señor, tú en nuestra carne, Señor, que a veces desespera, Señor, con hambre física, con cansancio, tú, Señor, en tu misericordia todavía, Señor, nos ayudas a tener el querer y el hacer tu voluntad, Señor, de escuchar tu palabra, para el alimento que realmente importa y el más importante, que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, en estos minutos, tú nos has enseñado, Señor, a través de tu Espíritu, tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de poder estudiarla, de poder meditarla, de discernirla, Señor. Te pedimos, Padre, que si aún no entendemos algunas cosas, humildemente, Señor, tú nos ayudes a seguir escudriñando tu palabra, Señor. Nos ayudes a ponerla en práctica también, Señor.
Y con esto, Padre Santo, agradarte, Señor. Agradarte, Señor, haciendo tu voluntad, porque tu voluntad es que nosotros seamos santos, parecidos a Cristo, a tu Hijo Jesucristo, cada día más y más. Y te rogamos, Señor, que seas, Señor, con nosotros y que nos ayudes, Padre, porque la obra es tuya, el poder es tuyo, Señor, en nosotros, Padre, para que nosotros podamos llegar a ser como tu Hijo Jesucristo, Señor. El día que Él venga y podamos ser totalmente glorificados, Señor, santos como a ti te agrada. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos que están aquí y bendice a mis hermanos también que están en sus hogares. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.